Hola, comunidad mastinera, sean bienvenidos una vez más al Magazine del Mastino. Les recuerdo que este es un espacio que trabaja por la difusión de la raza del mastín napolitano. Y bueno, pues el magazine se produce y se transmite para todo el mundo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, la tierra del tequila y del mariachi. Han de disculpar el problema de voz que tengo, pero vengo saliendo de un problema respiratorio. Y la semana pasada no hemos tenido oportunidad de realizar el ya acostumbrado episodio del magazine por razones, por problemas de salud. Pues no quiero que pase más tiempo sin que podamos tener la oportunidad de compartir tiempo y espacio en esto que nos apasiona, que es el mastín napolitano. Bueno, pues hoy el magazine se traslada hasta el país de Norteamérica, en Estados Unidos, un país sumamente importante en la historia del mastín napolitano, eh, de, pues precursor, grandes mastineros, grandes trabajos de difusión que se han hecho con dos clubes específicamente que han existido en este país, que han trabajado por la difusión de la raza del mastín napolitano, y hoy tenemos la fortuna de poder contar con la participación virtual de una leyenda viviente, un mastinero que tiene gran parte de su vida dedicada a la crianza del mastín napolitano. Él es el señor Gonny Schiffer, que ha trabajado durante, digo yo, seguro más de 3 décadas, 4 décadas que tengan que ver con este tema. I will translate for Gonny. Voy a traducir un poquito de lo que has dicho para Gonny. Gonny, we are very pleasure to have you to interview. You are a legend, an icon in this breed, in Napolitan Mastiff. So we are so proud to accept this interview. We know that United States, the country where you live, it's very important in the improvement of the breed. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Ok, bueno, usted ya la escuchó. Ok, vas, Felipe. Antes de que la presentara, pero bueno, usted ya la conoce, ¿no? Es gran colaboradora, gran amiga de nosotros, y este lujo solo nos podemos dar en el Magazine del Mastín, o sea, tener de colaborador y trabajar en la traducción a nuestra queridísima amiga Edna González, a quien le doy la bienvenida y agradezco que esté con nosotros. Hola, Edna. Hola, bueno, me metí porque no quería dejar a Gonny que nada más te estuviera oyendo. Acuérdate que hay que traducirlo, entonces tampoco te eches el speech tan largo, ¿no? Sí. Aquí yo nomás estoy hoy de oyente y hablante, pero hola, ¿cómo están todos? Es un honor y un lujo que solo nosotros nos podemos dar. Bueno, pues siempre empezamos con una primera pregunta que es básica,
y pues nos gustaría saber cuál es el inicio como mastinero de Gonny Schiffer, cómo conoce la raza. Gonny, the interview here in the magazine, the first question always is, why do you love Napolitan Mastiff? When did you begin to have your first Napolitan Mastiff, and why did you decide this breed? The reason why I decided on the breed is because in 1971, when I was in Italy, I saw the breed there, but they weren't like they are today. They were called Cane de Presa. Okay. They were different than any other dog. Yeah. Okay. Él empieza, dice que él se enamoró de la raza la primera vez cuando él vivía en Italia en 1971, pero dice que la raza en absoluto se parecía a lo que es ahora la raza. De hecho, se llamaba Cane de Presa, ni siquiera se llama Mastín Napolitano. Y ahí fue donde él se enamora de la raza. And when you got your first dog, Napolitan Mastiff? 1980. 1980. Oh, a lot of time before. Where did you get him or get her? From Italy. Oh. I imported from Italy. At that time, the bigger breeders was Mario Corci, the Cianos, and it was a couple more, Della Nueva Factoria, Candidoro. It was quite a few of them. So I got my first dog from Della Carta Azul. Della Carta Azul, ok. Le pregunté que cuando entonces adquirió su primer mastín napolitano, pues fueron bastantes años después, fue en 1980, y lo importó desde Italia. Me cuenta que en esa época había muy pocos criadores italianos que realmente estuvieran criando bien. Debiste haber identificado los nombres, Felipe, ayúdame porque ahí sí ya sabes que estoy re buena para los nombres. Mario Corci. Querchi, Dircianos, me dijo algo así, Dircianos. Dircianos, sí, claro. Nueva Frontera. Sí. Y no me acuerdo what is the breeder, which is the breeder that you get your first dog? From the Cianos, from Guata Azura. From the Cianos. Guata Azurra, claro. Ajá, ajá. Sí, bueno, interesante, no sabía que él había vivido en Italia. Ciertamente, por esos tiempos, el mastín napolitano no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos como mastín napolitano. Y ese sería como el tema que me gustaría tratar después de esta introducción con él. Él es un testigo presencial de la evolución del mastín napolitano. ¿Qué opinión tiene específicamente de este tema de la evolución en cuanto a la pregunta o las afirmaciones que hay hoy en día, que hay quienes dicen que el mastín napolitano de ese tiempo es muchísimo mejor a este? ¿Qué opina él de eso? Okay. The issue that we want to talk with you is about the evolution that the breed have since that time, since 1971. We know, and you said, that the breed are totally different, other characteristics, everything. And we know that Napolitan Mastiff changed his characteristic, and we want to know your opinion about this evolution. Principle with some people said that was the better Napolitan Mastiff than the Napolitan Mastiff
we have now? There's pros and cons on that. The Neapolitan Mastiffs back then were kind of depressive. Mhm, mhm, They had a lot more structural issues mhm, than the dogs today. mhm. And you have to look at, they weren't really consistent and tight back then. Okay. Mhm. Also, you had another variety of Neapolitan Mastiffs back then, the Zacaro. And the Zacaros were very, very, very inbred, but they had a lot of structural issues. Okay. But the breeders back then used the Zacaro dogs to breed to bring in more type. Okay. Okay. Sí, dice que realmente los primeros mastines napolitanos que realmente él vuelve a insistir eran cane presa, también tenían sus problemas estructurales, pero eran más consistentes en eso, en la estructura. Sin embargo, eran cero consistentes en el tipo. Había muchos tipos. Entonces, dice que de Caro, que me imagino que debe de ser alguna línea o algún criador, de Caro él hizo mucho inbreeding. Inbreeding es cruzar entre parientes, ¿no? Inbreeding, y él tenía algunos problemillas de estructura, pero tenía un tipo que era constante y bien definido y que era mucho mejor tipo que el resto de los mastines. Entonces, él cree que los que criaban cane presa aportaron lo que es la estructura, pero en tipo definitivamente fue de Caro, aunque también aportó ciertas cosas en la estructura. Sí, escuchando, digo, hay muchas cosas que vamos a tratar, pero escuchando que él hace referencia al pasado, Uh-huh. y él teniendo tantos años trabajando en el mastín napolitano, ¿cómo entender que una filosofía como que es el mastín napolitano, ya lo decía Giuseppe Alessandra, ¿cómo entender que esta filosofía puede tener una vida tan larga? Y digo tan larga porque tener 40 años interrumpidos en esto, 30 y tantos, casi 40, pues no cualquiera los tiene. Y yo lo veo a él todavía trabajando directamente con el mastino. ¿Qué pasa con esto? Okay, the next question is, first, Goni, how many years do you have breeding Neapolitan Mastiffs? I started, after 2 years, I started breeding in 1982. 82, so 30 more, 30 more, okay. Okay, so the question is, how, we know, I don't have Neapolitan Mastiff, okay? I only judge Neapolitan Mastiff, I like Neapolitan Mastiff, but I always said, like all the Neapolitan Mastiff people, that Neapolitan Mastiff is a philosophy, it's a type for a living. You living very different from another breeds. It's an art form in motion. Okay, that's nice. Yes, él dice que es un tipo de emoción. So, how do you do working so many years with so many change in the breed? Felipe, is amazing that you still working with the breed and you still love the breed and you still get emotions with that. How do you do this with these emotions and with only that breed?
It has to be a labor of love. Yeah. See, most people don't understand how to breed Mastino Metropolitano. Okay? Yes. Yeah. You don't have as many. See, when I was in them, you had first got into them, you had two specific different types. Yes. Not including the Zacaro type. Okay. Yeah. You had the southern dogs and you had the northern dogs. Okay. The difference between the southern dogs is what the Italians call capatona. Capatona. They were also in body, they were brachymorphs. That means they were short, broad, heavy dogs. Okay. The northern dogs is what they call Capavacania. They had longer heads. They had more. They call it a cow head. Okay. And the body type of the northern dogs are what they call a mesomorph. They had medium-sized bodies. They were a little longer but thinner. They weren't as bulky. Yeah. Okay. A ver. Okay. Yes. Bueno, dice que primero que nada es él lo llama una labor de amor por la raza, para estar haciendo lo que él dice. Y él dice que realmente es una vida de emociones. Él no lo habla como una filosofía como lo hablamos tú y yo a veces, Felipe. Dice que cuando él empieza a trabajar, había dos tipos muy marcados de mastín napolitano. Unos eran del sur y otros eran del norte. Hasta ahí estoy aprendiendo, fíjense, yo de eso ni sabía. Bueno, los del sur, ellos le llamaban capatone. Eran más pesados, eran más robustos, más compactos. Los del norte, que le llamaban Capaventania, ellos dice que tenían unas cabezas más largas, que inclusive les llamaban cabeza de vaca, como las tenían. Pero la estructura era más larga y él lo llamaría más livianos. Okay. The other thing with the two different types, okay, you have to know how to and when to put those two types together. Oh, that's so easy, no? Yeah, it's not as easy as you think. No, right? Now the dog that they did it with first was back in the 80s was Champion Mosaic. He had the combination of the southern head and the northern head to get the head that we have today. Okay. Bueno, dice que empezó a trabajar con los dos tipos, ¿no? Pero que la clave, por eso le digo muy sencillo, ¿no? La clave es saber cuándo y cómo unir esos dos tipos del sur y del el norte. Por eso le dije, no, pues bien fácil, ¿verdad? Me dice, no es nada fácil. Entonces, saber cuándo y saber quién con quién. Entonces, él dice que en los 80s, un perro que se llamaba Mouse. No sé, sí. Mouse para él fue la combinación en la cabeza del sur y del norte, y que es el tipo de cabeza que hoy en día conocemos del mastín napolitano. Okay. Bien. Now, the other thing too is most people here, even in Italy, in different countries, yes, they will take two dogs that are totally unrelated, breed them together, and expect great things. And it doesn't happen that way. Never. So in order to consistently make dogs of good type, good head, bone, body, everything, Yeah. you have to use related dogs. Claro.
and it's basically line breeding. But people today don't understand line breeding. In And- any breed, in Yeah. any breed. So you have to have dogs that are related. They don't have to be super closely No. related, but they have No. to be related Yeah, yeah. in order to keep your consistency. Okay, okay, me encantó. Ay, me encantó. I love what you say. Ok, él dice que la mayoría de la gente en Estados Unidos, en Italia, y termina diciendo, en todos los países, creen que cruzar un perro con una perra y les va a salir un gran perro. Y están muy equivocados. Para tener la consistencia, lo que él llama la consistencia de tipo, de hueso, consistencia de cabeza, consistencia de cuerpo, de estructura, tienen que estar forzosamente ambos ejemplares, le llama o sea, que sean interrelated, que sean parientes de alguna manera, que estén genéticamente relacionados. Que coincida el tema genético, por supuesto. Exacto, lo que él llama, bueno, y lo que mucha gente conocemos como line breeding. Y me dice, desgraciadamente, la mayoría de las personas no entienden o no saben lo que es un line breeding. Obviamente no tienen que ser parientes muy cercanos, Sí, claro. pero deben de tener alguna relación genética en algún momento en ellos atrás para entonces ser consistente en tipo, estructura, etcétera, etcétera. Perfecto.
people see Connie E. Pressa and they say, oh, it can't be the same dog of the Neapolitan Mastiff. Right, That's not true. right. Because if you take the weight off of the Neapolitan Mastiff, the wrinkle goes away, the mask goes away, and what you have is the Connie E. Pressa. Right. Okay. Okay. Yeah. So a lot of people are saying, oh, because they're different, it's not the same dog, and it's not true. Right. Okay. Also, if you take two good Neapolitan Mastiffs, Uh-huh. put them together, Uh-huh. in each litter, you're going to get some that are Neapolitan type, and you're going to get some that are kind of Pressa type. Okay. 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 Mande. Dile que si mueve la pantalla, por favor. Could you move your mobile this way, please? Which way? Oh, okay. Right. Okay. Thank you. Okay. Dice que mucha gente que cuando ve, sobre todo fotos e imágenes de lo que era el mastín napolitano, están equivocados, porque eso no era un mastín napolitano. Eso era un cane presa. Bravo, sí. Entonces, el que diga que eso era un mastín napolitano no es verdad. La evolución que llevó a llegar al mastín napolitano es un cane presa. Él pone el ejemplo. Si, por ejemplo, si tenemos un mastín napolitano, le quitamos las arrugas, le quitamos la masividad, entonces posiblemente tendremos un cane presa, pero no es un mastín napolitano. Ahora, no necesariamente son dos razas, es lo mismo. Y él vuelve a poner otro ejemplo. Tú puedes cruzar a dos muy buenos mastines napolitanos, ¿sí? Y de los perros, o sea, de los cachorros, pueden salir muy buenos mastines napolitanos y pueden salir cane presas. Sí, todo depende de cómo está la estructura genética. De Claro, estos ejemplares. claro, Y, claro. precisamente en ese sentido, sabemos que es muy fácil perder la tipicidad en el mastín napolitano, ¿no? Ya lo decía él. Y lo acabamos de decir tú y yo, o sea, dependiendo mucho de la estructura genética que tengan estos seres que vas a estos ejemplares que vas a reproducir, pues depende de cómo está esa estructura, va a ser el resultado a posteriori, ¿no? Ya se fue. A lo mejor se aburrió, ¿no? ¿Y qué? Ok, continuamos. Decía yo que depende de cómo estén construidos estos seres, va a ser el resultado a posteriori. Y la pregunta sería, ¿cómo? Él hablaba de hacer un trabajo en línea, que es el line breeding, ¿no? Line breeding, ajá. Entonces, hacer, ya esto ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, les sugiero que a quien está viendo por primera vez esto, vaya y busque el episodio con Edgar Barragán, donde hablamos específicamente de esto. Existe una teoría donde dicen que es más sencillo, que es una prioridad conservar la estructura y alejarnos un poquito de la cabeza, y hay quienes dicen que no, que como la cabeza es la parte que identifica la raza, debe de ser una prioridad la cabeza, y al último, bueno, pues si tengo una cabeza típica y a lo mejor tengo algunos detalles en la estructura, no es tan importante. ¿Él qué opina de esto? Ok. Bueno, esas son las hipótesis. Este no es mi entrevista. I have my opinion, but it's not my interview. Okay. Felipe said that it's very easy to lose the type with this breed. Yes. Maybe you have a very good structure dogs,
but not always you will have a very good dogs. You talk about line breeding, and here we have a chapter, another interview that they talk about the line breeding, what is the line breeding, etc. But Felipe said that there are a theory that said that is very simple to conserve the structure, body structure, but you have a bad head. And there's another theory that it's better to have a very good head and don't take a lot of that is not more important, the structure of the body. That's not true. Thank you. Because they think that in this breed, the icon, the principal thing that gives you the type is the head. No, it's for Neapolitan Mastiffs. Mm-hmm. It's easy to make a head. Okay. But it's harder to make the whole entire body. Yeah. If you read the standard in Italy, it says the dog should have harmony. That means that if you have a big head, you should have a wide chest. If you have a wide chest, you should have big bone. If you have a wide chest, then you should have big ribs. So everything. We have a problem with the signal. You freezing. Yeah. Okay, try. No, we don't hear. We don't hear. I will introduce and then return with you. Okay. Dice que eso no es cierto. Que en lo absoluto. Okay. Para él considera que no es nada difícil conservar las cabezas o rehacer una buena cabeza. Para él. El tipo no te lo da la cabeza, te lo da todo completo, la cabeza con el cuerpo. No, lo que dice él es lo que dice, ¿no? Y lo que dice el estándar, como lo menciona él. El estándar te dice que tiene que tener una cabeza que vaya en relación a un buen cuerpo, en estructura, con un buen hueso, con un buen pecho, etcétera. O sea, no, de ninguna de las maneras. Él no está de acuerdo con eso de que hay que conservar la estructura y la cabeza no. Él no lo emplea así, pero bueno, es todo un balance, todo en uno. Okay, continue, Goni. Okay, now people are losing consistency in their dogs because one, the traits, the good traits of a Neapolitan Mastiff is in a recessive state. Okay, if you breed to a dog that's not related, and the genetics are different, the good traits are recessive and they're located when you have a line breeding at the same loci, you can reproduce it. If you breed to a total outcross, we call it a cold breeding, you get dogs with no bone because bone is the first thing you can lose. Okay. Te digo que yo estoy aprendiendo. Bueno, dice que la gente lo que más pierde cuando cría es la consistencia
el ser consistente en perros, acuérdense que es lo que estábamos hablando con él, ser consistente en tener buenas cabezas, o sea, siempre tener el sello, que todas las camadas tengan la misma estructura, la misma cabeza, el mismo tipo. Eso es ser consistente cuando uno es criador, y también cuando uno es manejador, también se habla de juez, también se habla de consistencia. En el mastín napolitano tienen que recordar una cosa, hay genes y que son los que son más representativos de la raza, que son recesivos. Y cuando cruzas a dos ejemplares que no están emparentados genéticamente, que no comparten genéticamente, lo que vas a hacer, o sea, que también se llama outcross, lo que vas a hacer, el resultado que vas a obtener es no bones, o sea, sin huesos. Vas a tener los huesitos de este tamaño. Sí, eso traduciéndose a un vocabulario que pueda entender la gente que va empezando, pues muchas veces cuando empiezas a criar, quieres llegar rápido a un objetivo que es el perro por el cual posiblemente te enamoraste tú de la raza, ¿no? Y que lo viste en una exposición. Entonces compras una perra o tienes una perra y pues eres capaz de tener, de pagar la monta, ¿no? Tener acceso a un cruce. Y esperas ver hijos de tus cachorros con todo esto de que quede embarazada, que se logre, que no se mueran, etcétera. Esperas ver hijos de ese perro como ese perro. Y oh sorpresa, que no se parecen al perro. Este sería la explicación del por qué no se parecen. Exacto, y porque además genéticamente no tienen nada que ver. Y lo que decía Goni, o sea, no tienen que ser parientes cercanos, o sea, no estamos hablando de hermanos, no, estamos hablando de tíos terceros, etcétera, pero que de alguna manera compartan genética, o sea, que sea el mismo bisabuelo y ese perro se repite en algún otro lado por parte de la madre, ¿no? Sí, ok. Un tema muy interesante es la funcionalidad del mastín napolitano, que es un perro de guardia y protección, que tiene un carácter, ¿no? Un carácter equilibrado, que no es agresivo con los suyos, pero que sí es un perro que cuida, no las hectáreas, pero sí un terreno relativamente corto. Esa es la capacidad que tiene el mastín napolitano. Hay quienes creen que es el perro brinca bardas como el Malinois, o que es el perro, como eso desciende del cano presa, pues es capaz de tener la fuerza mandibular de un tiburón, ¿no? Entonces, eso es un mastín napolitano. No, hablemos de la funcionalidad. ¿Por qué cree Goni que se ha perdido en todo el mundo el carácter del mastín napolitano? Goni, let's talk about the function of the Napolitan Mastiff. We know that they are for a dog, a guardian dog that work in a big areas with working. They should have a temperament, and Felipe said that if I mentioned to you a video with Hatrin and another dog of Mario Querci, they are showing them, and they are like lions, and they have, He's speaking about the dog Caligula. Caligula, yeah, yes, Caligula. And there are another theory or other fans on other people that said that function in Napolitan Mastiff is to jump like a Malinois, very agile, very, and we know that is more cane presa that you talked before. But Felipe wants to know why
the breed lose temperament. He think that the breed lose temperament. No. You can't lose anything. All you can do is change it slightly. Right. Now, the hard temperament that the Carnegie Presa have is still present in the dog. I have dogs that have hard temperaments. Okay. Okay. But you cannot have a dog with a temperament like that in today's society. Right. 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 Okay. You just like anything else, you breed for temperament, you breed for type, you breed for bone, you breed for everything. Yeah. If you breed in a dog two dogs that are too soft in temperament, that's all you're going to get. Right. Yeah, if you breed a dog with a harder temperament to a dog with a softer temperament, you're going to get both. Yeah. Yeah. So you have to breed for temperament just like you breed for bone. Yeah. And I always said that it's different temperament and character. Temperament, you born with that temperament, and character is you teach the dogs to behave, to get touch. I think that is the difference. Yeah. Before and after, ¿no? Ok. Felipe dice que no, que de ninguna manera se ha perdido el temperamento de el cane presa. Todos los mastines napolitanos tienen el carácter del cane presa. Él tiene perros que se asemejan muchísimo más al temperamento de cane presa, pero que tenemos que entender una cosa, ese temperamento en nuestra comunidad, en la civilización ahora y en donde viven, no podrían convivir unos perros así, no nos dejarían. Entonces, esto ha cambiado, pero no ha cambiado porque han perdido el carácter, ha cambiado porque los han educado, es lo que yo le decía al último. O sea, el temperamento es una cosa y el carácter es otra. El temperamento es con lo que todos nacemos, ¿sí? Y hablando de perros, es con el que nace el temperamento. El carácter es el que vas forjando en el perro, lo vas educando, lo vas sociabilizando, etcétera, etcétera. Entonces ahora los perros son más sociables. Ahora, dice que la gente debe de criar, otra vez, consistentemente, tomando en cuenta el tipo, el temperamento, y dentro del tipo, él habla del hueso. Fíjate qué importante, del hueso. Él dice que el perro que es grande y que tiene buen hueso, tiene buen temperamento y tiene el temperamento del mastín. Muy interesante. Si tú cruzas a dos perros bajos de temperamento, seguramente no tienen buen hueso y van a aventarte cachorros sin hueso. Bien. O sea, genéticamente él lo ve como conectado. Es muy interesante. Bien. ¿Qué opina, Bonnie? Bueno, estamos hablando de la tipicidad del perro, que no nada más es la cabeza, sino es un conjunto, de la importancia de saber conocer al mastín napolitano desde teniendo como referencia el estándar nacional, y cuando te quieres involucrar en la reproducción, pues es una obligación que conozcas cuáles son las opciones que tienes para trabajar, aunque no seamos genéticos, de la posibilidad genética con la que puedas contar, siempre y cuando conozcas el pedigrí, ¿no? Que son las opciones abiertas, trabajar en línea o trabajar en breeding cerrado. Y en ese sentido, ¿qué opinión tiene, Bonnie, acerca del mastín napolitano con hipertipo? Ojo, no estoy hablando del mastín napolitano con linfatismo. No, con problemas. Sí. El perro hipertipo. Con el sí. ¿Qué opina él acerca de esto? Porque tenemos, bueno, sabemos que este tipo de perros han sido parte de la historia, de la construcción de la historia en los últimos 50 años, que han tenido que ver con el mantenimiento de una tipicidad precisamente. Ok, sí. Ok, Felipe asked about, okay, you talk about the Napolitan Mastiff is an entire animal with very important the head, very important the structure in the body, and
to breathe consistently, temperament, bone, everything. Felipe asked, what is your opinion about the dogs with hypertype, with no problems, no lymphatic problems, no any problems, only hypertype dogs? Because Felipe said that those dogs are part of the story of the breed to maintain the type, the good type. Yes. What is your opinion? My opinion is if the dogs have no structural issues, no health issues, why not? Right. Sí, él dice que, o sea, lo que él piensa es, si esos perros hipertípicos no tienen problemas estructurales, problemas de temperamento o problemas de salud, ¿por qué no los vas a cruzar? Exacto. Bien. Ok. Voy a hacer esta última pregunta y terminamos este módulo para pasar al siguiente, ¿no? Okay. Okay. This is the last question for this part, and we will continue. Yeah. Okay. Estados Unidos, sabemos que es un país muy grande, que es una gran potencia en varias áreas. Pero, y por supuesto que también en el tema del mastín napolitano. Pero me da la impresión de que países en el continente como Brasil, como México, por ejemplo, en algún momento Argentina, el Perú, han tenido, Venezuela, por supuesto, han tenido esta, y tengo que mencionar a Chile porque si no se van a sentir. O sea, todos. No, porque nos falta Costa Rica. No, yo sé. Bueno, estos países sudamericanos, pero específicamente Brasil Sí. y México, han sido una potencia en cuanto a organizaciones de eventos, en cuanto a existencia de mastineros y grandes importaciones. Estados Unidos no veo que tenga este número de temas que si lo lleváramos a una plataforma de una gráfica, pues a lo mejor estos países tendrían más notas, más números, más desarrollo, sí. que Estados Unidos. Él cree que se deba a esto, porque el país es demasiado grande, o porque realmente no han existido tantos mastineros. No, el interés de la raza. ¿Por qué? Okay, we know that USA is number one, and it's a number one in many issues in the world. Felipe said that in Brazil, Mexico, Venezuela, Peru, Argentina, and Chile, both principal in Brazil and Mexico, the improvement of the breed are increased. We used to have a very big events, shows with many Neapolitan Mastiffs. And he thinks that in United States, you don't have a lot of events about Neapolitan Mastiffs. The importance of Neapolitan Mastiffs there, he thinks it's not a big that in the countries that I mentioned before. And he doesn't understand why, because USA, it's very big, but why? What is your opinion about that? Shows are good, okay? But just because you take a dog to a show and finish him as a champion doesn't mean he's a good dog. Yes. So, to me, a show doesn't mean anything. Yeah. But what in my mind is a good dog is if you have a dog in a kennel that can produce consistently
whether it's a dog or bitch. Okay. The title doesn't mean anything. Okay. That, do you think, that's a question, that is my question. Do you think that, obvious, the good Neapolitan Mastiff think like you, like a ribbon, it's nothing for you, really? Oh. Yeah. I know. I have good dogs in my kennel that's never been in the show ring. Yeah. Ok, sí. Él dice que los shows en Estados Unidos son muy buenos y doy fe de ello. Yo he ido a juzgar allá, tanto nacional como en otras exposiciones. Ahora en Westminster hubo muy buena calidad de perros, de napolitanos en la pista. Pero él dice que los shows están bien. Pero para mucha gente dice que el show nada más es ir, juntar los puntos para ser campeón y ya. Para ellos un show no significa nada. Para él un ribbon, o sea, un listoncito, una moña, no significa nada. Él dice que tiene perros en su kennel que jamás los ha expuesto, no le importan, pero que los tiene porque sabe cómo producen, sabe lo que reproducen y que son consistentes en lo que producen. Here's the question. Here's the question for Filippo, right? Okay. If it was that easy, everybody would be able to do it. Venga. Yes. Sí, dice Felipe que esta pregunta es para ti. Que si fuera todo tan fácil, cualquiera lo haría. Claro, sí, lo que pasa es que yo me refería como un tema global, ¿no? Como todo el país, porque aquí ves a México y ves involucrado en momentos a gran parte del país, ves a Brasil y más o menos es así. But no, let me, okay, sé lo que quieres decir. Okay, Goni, Felipe said that in Mexico and in Brazil, not now, because it's not now, but in about 20 years before, 15 years before, we have many Neapolitan Mastiffs, not in all breed shows. In all breed shows, we only have 1 or 2, and that's enough. But we used to have many specialties with good dogs. The people import a very good dogs from Italy and then produce a very good dogs, same in Brazil. But he still thinks that in the United States, the breed didn't grow like he expected, because you are a very big country and with a money that you can buy. Well, the reason why is because with the AKC, the judges don't know the breed. Yeah. People are tired of going to the shows with good dogs and losing. Right. Because the AKC judges, they look at the dogs and they pick the middle of the road dog. Yeah. That's the reason why. Yeah. Okay. Bueno, le expliqué que en México y en Brasil había habido una época donde teníamos especializadas con muchísimos perros en pista, no en exposiciones de todas las razas, donde teníamos 1 o 2 mastines napolitanos y eran muchos, ¿no? Entonces le dije, bueno, lo que dice Felipe es que no entiende cómo en un país tan grande, con el poder adquisitivo que también tienen ustedes, no importan más perros, no crece la raza, no se ha hecho tan importante.
Ok, continúa. Ok, él dice que esto, o sea, acerca de en Estados Unidos, porque no ha tenido el desarrollo y todo, es porque en el AKC los jueces no saben de mastín napolitano. No saben. Y no van a premiar al buen mastín napolitano. Y esos son los que nos mandan acá, imagínate. Digo, en esta entrevista no puedo dar, o sea, no debo de darme opinión porque no es mi entrevista. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Goni y yo aumentaría una cosa más. Le voy a preguntar algo a Goni y ahorita se los digo, ¿sí? Claro. Goni, the breed is very new recognized in AQC, right? 2004. Okay, 2004. And I judge a national there. They had a seminar. They have some new judges, but I think that in AQC, they want or they expect, that's the better word, that all the breeds fly in the ring. They didn't understand that a Napolitan Mastiff is another thing. Yeah. They move with his own rhythm and with his own cadence, you know? Yeah. And a lot of judges in AQC that I love, that I know, that everything, they don't interest in that breed. They don't want to learn about the other beauty that is a Napolitan Mastiff. I don't know what do you think about this? Well, the main reason why I don't show my dogs under AKC judges is because they don't understand. Yeah. The only time I go to shows if they have, say, a breeder judge. Yeah. Yes. Then I'll take my dog to a show. Yes. Okay. Sí, le pregunté porque no sabía exactamente desde cuándo, pero para empezar, Felipe, la raza se reconoció como raza y se aceptó para meterla al grupo. Antes eran las razas raras, le llamaban, o exóticas. La raza se aprobó en el 2004. Claro. Es muy poco tiempo para que se popularice, entre comillas. Una, dos. Le preguntaba yo, que bueno, yo he ido a juzgar la nacional en Estados Unidos, hablo con mis amigos de Estados Unidos, con jueces y todo, y es una raza que no les interesa conocer. No entienden. La mayoría de la gente, de los jueces, piensan que el mastín napolitano debe de moverse muy parecido a un Rottweiler, para que me entiendan. Y el mastín napolitano tiene su propia cadencia, su propio ritmo, es otra cosa. ¿No? Entonces me contesta Goni, dice, te voy a decir por qué yo no presento a mis perros en las exposiciones. Porque los jueces no saben de la raza. ¡Wow! ¡Qué verdad! Yo solamente presento con aquellos que son criadores de la raza. Mira, qué respuesta y qué contraste. Bueno, ya que estamos hablando de que empezamos a aumentar la temperatura, el cocimiento, ¿cuál es el diagnóstico, la radiografía que tiene Goni del mastín napolitano actualmente en Estados Unidos? Goni, what is your diagnostic or your X-ray or your conclusion about the breed conditions now in United States? It's mostly going towards people showing dogs. People don't care about maintaining type in the dogs. They just want something that wins. Yeah. And for me, it's just the opposite. I could care less about the show. Yes, now, I understand. There's a difference between 40 years ago, okay,
with AKC. They changed all of the requirements to become a champion. Okay. It was harder to become a champion back then because the dogs had to fit their standard a lot tighter than they do now. So when a dog became a champion back then, the judge is saying this dog will be able to reproduce himself, where you don't have that kind of criteria nowadays. Yeah, yes, I understand. Bueno, dice que desgraciadamente a la gente en general de mastín napolitano en Estados Unidos les interesa más exhibir a sus perros que criar manteniendo el tipo. Y que él es lo opuesto a eso. O sea, él lo dijo inclusive preguntas antes, ¿no? O sea, para él lo importante es mantener el tipo de la raza y no le importa los ribbons, o sea, los premios. Me hace la mención que hace 40 años acá se rehizo el reglamento y los requisitos para hacer campeón a un perro. Y en ese entonces era que todavía tenía que el perro ser mucho más apegado al estándar de lo que él considera ahorita que estamos juzgando. Es decir, ahorita a lo mejor, bueno, pues no tiene tantas arrugas. Sí, bueno, no, más así. Y antes, para su pensar, era más estricto el juzgamiento. Y entonces, por eso era más fácil de mantener el tipo Pero yo creo que todas las razas, no nada más en el mastín napolitano. Yo creo que esa política era más rígida. Sí, en muchas razas y en otras se cambiaron totalmente y se crearon otras razas nuevas. Sí. El desarrollo de las razas ha sido muy diferente. Pero sí creo, hablando de mastín napolitano, y siempre se los he dicho, los mastineros, lo voy a decir primero en inglés. I always said, Goni, that the Napolitan Mastiff people, you have your own planet. Yeah. That's right. You don't care the other breeds. You don't care a ribbon. You love to breed consistent and type. You love to have in your house the most beautiful Napolitan Mastiff, even if you doesn't go to show. No, so, it's about pride. Yeah, yes. And I know you are you have your own planet. I always said that, and I admire that because it's another world. Well, you know another word, a word that a lot of people throw around in the breed. Yeah. And they can be in a breed 2 years. And all of a sudden they call themselves a Mastinaro. Yeah. Okay. Yeah. They have no clue of the breed. No. Even me, I judged 3 times Atimana national top, everything, but I am very, very, very agree with you. I am not a Mastiff breeder. So maybe I have another eyes, very different. Well, even the people that in the breed that are, they don't know the breed. Right. Yes, I agree. And if you ask them a question about the standard, they cannot tell you. No, they don't have any clue. Yeah, right. Yes. Sí, eso está muy interesante. Le digo a Goni que, como siempre les he dicho, ¿no? Que los mastineros para mí tienen su propio planeta, viven en su propio planeta y en su propio mundo. Dice que efectivamente, que así es. Me da la razón, para que vean que no estoy tan loca, ¿ok? Pero dice que alrededor de los mastines napolitanos o alrededor del planeta mastín napolitano flotan otros gente con mastines que posiblemente compran perros y han criado durante 2 años y entonces ya se autonombran mastineros.
Sí. y que lo siente mucho, pero que eso no es un mastinero, que les falta muchos años para adquirir ese título de mastinero Grande, y que Goni. además me decía, o sea, ustedes crían por el placer de tener al mejor perro en su casa, no les importa si lo entienden o no, y que hay mucha gente, desgraciadamente, que se dicen mastineros y que les preguntas algo sobre el estándar del mastín y no tienen ni idea de lo que dice el estándar. Pero no nada más en América o en México o en Estados Unidos. No, Italia no. también. Sí, bueno, pero tú le preguntaste de Estados Unidos. Sí, claro. Ven, le voy a mostrar una imagen a Goni y me gustaría escuchar su primera impresión de lo que él va a ver. Okay. Goni, Felipe is going to show an image, a picture, I think, and he wants to first opinion and impression about that. Bien, esto es una pequeña evidencia para la gente que nos está viendo y que está viendo por primera vez o que desconoce quién es Goni Schiffer. Un personaje que ha trabajado durante muchos años atrás en la raza. Y aquí está la evidencia de esto. Goni. Those dogs were typical for back in those times. Type was good on those dogs, but they had more head type and body type than bone. Yes. About how many years is that? That was 1992. 1992. Okay. 30 years ago. 30 years. Okay. Hace 30 años nada más, en 1992, dice que eran perros con el mismo tipo, que básicamente lo mejor que tenían era la cabeza y ahí empezaban a mejorar el hueso. Ya, bien. Tuvimos la oportunidad de que en el año 2015 Goni viniera a México. Fue invitado por la Sociedad Mexicana del Mastín Napolitano a que juzgara la nacional de ese año. Pues creo que había como demasiadas expectativas, no sé si de parte de Goni, pero en México, bueno, pues para los que tenemos la oportunidad de conocerlo, de saber de su existencia, un poco de su biografía, pues era importante contar con... ¿Su opinión? Sí, con su participación, con su opinión, que sea parte de nuestra historia mexicana tapatía, ¿no? Si puede compartir con nosotros cuál fue su experiencia, llegar a tierras tapatías, a la tierra del tequila, esa fiesta mexicana mastinera, ¿qué opinión tiene acerca del trabajo mexicano? Okay. Felipe said that you came to the National in 2015. Yes. In the land of mariachi and tequila, that is Guadalajara. People have a lot of expectation about you came because many people knows you are an icon. Many people know your dogs, your work as a breeder, and they was very excited about your opinion of their dogs, you know. Mm-hmm. And Felipe asked, what was your expectation, and then what was your experience about this Mexican party? I didn't come with any expectations. Right. I come to see the dogs. Yeah. Whatever they are. I was surprised that a lot of them were better than what I thought they would be, though. Okay. Mm-hmm. Now, there were some dogs there that wasn't so good, but there were others, just like the one dog that they said was the best dog in Mexico for show, was a Milcar. For me, a Milcar didn't live up to expectation.
Okay. Okay. He was, for me, he was more bitchy than a male. Okay. 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 Yeah, I understand. Yeah. Okay. Bueno, él dice que vino sin ninguna expectativa, como va siempre que lo invitan a juzgar a una exposición. Él solamente venía a ver perros, en este caso a ver mastines napolitanos. Dice que se llevó una agradable sorpresa, que encontró a muy buenos ejemplares. Hay muy buenos ejemplares, uno o dos que, bueno, no le gustaron mucho, y que había un perro que se llama Milcar, ¿sí, Felipe? Almícar. Ok, Milcar, que le habían dicho que es un perro que había ganado mucho, que había ganado pues, mucho. Yo no sé, no identifico, bendito sea Dios, porque yo no soy juez, ¿no? Digo, soy juez, entonces mejor que no identifique. Y qué bueno. Milcar, y que él había oído de ese perro, y que entonces con ese perro él sí tenía ciertas expectativas. Dice que le gustó, pero que para su gusto era un poco femenino. A él le hubiera gustado un perro más masculino. Ese es el resumen. Qué bomba acaba de decir. Bueno, Lo sé, por eso me quedé callada. Quiero que sepas que, bueno, no sé si él lo sepa, que él fue el responsable de cortar una trayectoria de ascenso, de récord de exposiciones de ese perro. Y me parece muy valiente que diga lo que piensa, y seguramente la gente aficionada, los fans acerca de este perro, que ¿No les va a gustar? no es el tema, ni es el momento, ni la intención de minimizar. El perro fue un perro muy ganador, y si ganó, pues es porque algo tiene. Pero también se vale no pensar como la mayoría piensa. Entonces, a mí siempre me ha parecido Bonnie un tipo tímido, un tipo en solitario, quiero decir, no tímido, en solitario, pero muy inteligente y muy seguro de lo que él sabe y de lo que él interpreta, ve, la experiencia. Y me parece que coincido con lo que él acaba de opinar. A ver qué dice de lo que acabo de decir. Y voy a meter mi cuchara yo después. Sí, venga, pues por eso. Goni, Felipe said that you cut the serial of the most winner Napolitan Mastiff in that moment, okay? In that moment. Well, first, I am very bad for names, and a judge is better, you know? I don't know. Maybe I judge sometimes Melkor. I don't know. Okay. Yeah, well, see, I didn't know who a Milcar was until I got there. Yes. So you stop that record or that serial of win everything. And Felipe is that says that is agree with you about the type, about you said about the dog. He said that Felipe always thinks that you are a very solitary people. You want to be alone people. I don't do, but he respects a lot of your work, and he respects that you are very open in your opinion. Even the dog, even the handler, even you don't care. You say what you think. Okay, and now that is my part. Okay, Felipe, es mi parte. Ahí voy. Bonnie, I am not a breeder. I'm not a Napolitan Mastiff breeder. I judge many times Napolitan Mastiff. One of my teacher was Giuseppe Alessandra. But as you know, I'm not a Mastinari. So and you don't go with another breeder judge.
So I didn't, I didn't know you, but I want to say thank you, Goni, to teach me and to teach a lot of people in this little interview. You're welcome. No, now I am your fan. No, really, I admire you. And I am not an easy girl. Felipe knows that. Yeah, I not say this words to everybody. Felipe knows that. Thank you for learning, for teaching. Thank you for teaching me. I learned a lot of you. I wish to be your friend, and I want that you be my tutor now. Okay, no problem. I think you know a lot of your breed, but you know a lot of things that can help me to understand other breeds. You know? Yeah. Thank you very much. You're welcome. I admire you now. You will be my teacher by now. And thank you for all that you say here. Yeah. Thank you very much. Thank Okay, you. now in Spanish, okay? Okay. Le acabo de decir que, bueno, yo soy pues de Mastín Napolitano y que el Juzgado Nacional y de Timana, Guachaguacha. Le digo, yo no te había visto, digo, porque como tú dijiste, tú nomás les presentas a los jueces que son criadores de mastín y yo no lo soy. Y está bien, le digo, yo no te conocía. Para mí ha sido un verdadero placer conocerte. Me has enseñado muchísimas cosas que te lo agradezco. Le dije quién había sido mi tutor. Déjenme tomar agua porque se me seca la boca. Le dije quién había sido uno de mis tutores. Me dijo, ok. Y le di las gracias por la enseñanza que en lo personal tuve en esta entrevista. Le di las gracias porque la gente que quiera aprender y vea esto va a aprender muchísimo. Le dije que quiero ser su amiga. Y le dije que desde hoy quiero que sea mi maestro en los mastines, porque además el señor, estuve hablando yo con él anteriormente, no va a salir al aire, de otras razas, de otras cosas, de historia de razas. Le dije, creo que además me puedes enseñar, hablando de mastines, de muchas otras razas. Le dije, así que te pido que desde hoy seas mi nuevo tutor en mastín napolitano. Y que lo admiraba. Realmente, gracias Felipe por esta oportunidad, porque me hubiera perdido de conocer a una persona sumamente preparada en perros. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y mira que el tema que sigue es, tiene que ver ya con lo más cercano al presente, o con el presente de Goni. Yo sé que cuando diga esto, inmediatamente la gente que no lo conoce va a ir hacia él y le va a decir, quiero comprarte un cachorro. Ok. Pero antes, quiero hacer una pregunta. Sé que en los últimos años, y últimos años es hablar de los 10 años, posiblemente más, ha trabajado mucho con un criadero en Italia, que es el criadero de los Stradone, conocidos por todos nosotros. Aprovecho para enviarle un saludo a Vincenzo Mana. ¿Qué tiene, y sé que también está trabajando con un gran colaborador de ellos, que es Andreas Mast, pero concentrémonos primero en el Stradone. ¿Qué tiene el Stradone que Goni trabaja y se obsesiona por trabajar con este tipo de perros? O sea, ¿qué chingado le dio? Okay. The question is, the people, or many people know that you are working with Stradone bloodline. He wants to ask you, what is the thing that you are obsessive to work with Stradone bloodline?
Well, one thing is people fail to realize that I was breeding before Stradoni, Okay. and I have my own dogs from before then. Yeah. And his dogs, they are more consistent in the type that I like. And that's why I use them with my dogs. Right. But if you look at my dogs, no matter how many Stradoni dogs I look nothing like Stradoni dogs. Yeah, it's like your type. That's right. Okay, okay. Bueno, dice que recuerden que antes de Stradone, él ya criaba mastines napolitanos. Sí, sí, por supuesto, por eso hablé de los ¿No? últimos 10 años. Que él ya tenía, creo que, no sé, 30 años o no sé cuántos, criando ya mastines Sí, por napolitanos. supuesto. Y dice que desde entonces, o de unos años para acá, él, Connie, cría con consistencia, con tipo, otra vez, como decíamos, o sea, es consistente en tipo, en cabezas, en huesos, etcétera, etcétera. Que Stradone, a él lo que le ve es que es un criador consistente. Es decir, el mismo tipo, el mismo estructura, lo que ya describimos como consistencia. Entonces, eso fue lo que le atrajo a Goni, pero que ahí les deja un encarguito, que a pesar de que él está trabajando también con Stradone, los perros de Goni no son del tipo de Stradone, son del tipo que Goni siempre ha criado. Debo decir una cosa, que hay que confesar algo, que esto yo lo he hablado con él en privado. Ya después de 25 años, pues no es que haya conocido todo, ni que yo me las sepa todas. Pero bueno, cuando ya llegas, yo digo que el mastinero, una vez que es bautizado como mastinero, empieza a recorrer la vida como mastinero y va teniendo pues ciertas escalas, ciertos escalones, va teniendo grados, ¿no? Cuando, no sé en qué grado me encuentre yo, pero hoy lo que menos me interesa es comprar perros en algún lado. Sin embargo, hay 2 criaderos de los que yo siempre he querido tener perros y me gustaría, antes de dejar de criar o dejar esta vida, trabajar con ellos. Uno es el de Huberto Gache, del Bengache, y el otro es el de... A ver, otra vez, dime el nombrecito. El del Bengache. Gache, ajá. Y el otro es el de Goni. Guardia se llama. Fijo. Y esto lo he hablado con él porque dice la puritita verdad, como decimos en México y en Guadalajara, la puritita verdad, trabaja con Stradone, pero sus perros no son Stradone. La masividad que tienen estos perros, la longevidad que tienen estos perros, ¿Los de Goni? los de Goni, no los tienen los otros. Ok. Y esto sería interesante saber a qué se debe, ¿no? Ok. Te mandé mensaje. Ok. Goni, Felipe said that one of things that he wants to do is to work with Goshe, and the Granda is the affix, Felipe. ¿Cómo? ¿El afijo es Granda? ¿El de él? No, con el que quieres trabajar. Del Bengache. The Vengash, okay, the Vengash. But the really ask is, what do you do that your dogs, he's agree with you that you have your consistency, your type, your bone, everything, and it's your mark, so your trademark. But he wants to know, what do you do to have more healthy dogs and longevity that Stradone? Well, just like anything else, all dogs are not going to carry the same problems, just like from parent to kids. Mm-hmm. Mm-hmm. You only inherit half of the genes from both your parents.
Yes. Doesn't mean that you're going to have those health issues. Now, Yeah. when you take a dog that potentially have health issues, just like any other breeding, you breed to a dog that have better health. Yeah. That's the answer. Ok, ok. Sí, bueno, la respuesta a la pregunta que le haces, que por qué sus perros duran más, porque son más sanos que los de Stradone, él dice que es algo muy simple, que se llama genética. Que tú, si tus perros tienen problemas de salud, no los vas a cruzar. Y si tienen el mismo problema de salud, menos tienes que cruzarlos. Tienes que cruzar perros sanos y no con problemas, no sé, por decirte algo, problemas de piel y que los dos tengan problemas de piel, vas a generar cachorros con problemas de piel, ¿no? Ese es el tema. Que la respuesta es muy fácil, que es genética. Sí, digo, citamos al afijo de los Stradone y no estoy afirmando que sean perros enfermos. Ojo, estoy diciendo que Goni trabaja, los últimos años ha trabajado con este afijo, pero que el resultado de su crianza no es precisamente perros de los Stradone, sino vemos perros muy interesantes con características de este afijo, Sí. pero que en mi experiencia he visto que son más longevos que el del afijo. Eso le pregunté. Sí, Sí. claro. Bueno, Edna, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. El agradecido tengo que ser yo. Como siempre, interesante tu participación y muy agradecido con la colaboración que tienes para el Magazine del Mastino. No, esta ni me la agradezcas. Esta ni me la agradezcas. Esta te la agradezco yo. Goni, Felipe said that thank you for me to participate because I always be here, but I said that don't say thank me. I must say thank to Felipe to let me know a very impressive person that is you. Yeah, thanks. Thank you. ¿Qué quieres que le diga ahora a él No, para pues despedir? es que la verdad espero que disfruten este episodio como tanto Edna y yo hemos disfrutado. Y muchísimas gracias, Goni, por esta oportunidad, pero sobre todo por haber dedicar parte de tu vida al mastín napolitano. Yeah. Felipe said, Goni, thank you very much to participate here. Thank you very much to accept. But all above this, thank you very much for your work in the Napolitan Mastiff, for your amazing work in this breed. Yeah, tell him thank you too. Que muchas gracias también a ti. Siempre de pocas palabras. Bueno, Ajá. yo me despido. Mi nombre es Felipe Gómez y nos vemos en la próxima. Dice que desgraciadamente a la gente en general de mastín napolitano en Estados Unidos les interesa más exhibir a sus perros que criar manteniendo el tipo. Y que él es lo opuesto a eso. O sea, él lo dijo inclusive preguntas antes, ¿no? O sea, para él lo importante es mantener el tipo de la raza y no le importa los ribbons, o sea, los premios. Me hace la mención que hace 40 años acá se rehizo el reglamento y los requisitos para hacer campeón a un perro. Y en ese entonces era que todavía tenía que el perro ser mucho más apegado al estándar de lo que él considera ahorita que estamos juzgando. Es decir, ahorita a lo mejor, bueno, pues no tiene tantas arrugas. Sí, o bueno, no, más así. Y antes, para su pensar, era más estricto el juzgamiento.
Y entonces, por eso era más fácil de mantener el tipo Pero yo creo que todas las razas, exactamente. no Edna, no nada más en el mastín napolitano. Yo creo que esa política era más rígida. Sí, Ahora, en muchas razas y en otras se cambiaron totalmente y se crearon otras razas nuevas. Sí, 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 el desarrollo de las razas ha sido muy diferente.